Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Sara? Un placer tenerte con nosotros en FI Conecta para que nos cuentes cositas y aprender un poquito de ti, conocerte mejor de cara a nuestro congreso, nuestro fantástico congreso anual que este año, como bien sabemos, va a ser en Pamplona, los días 8 y 9 de noviembre. Y un congreso que por primera vez va a tener, digamos, un sentido o un leitmotiv común, ¿no? Que va a ser hablar de la experiencia de cliente, de cómo mejorar la experiencia de cliente desde nuestro ejercicio profesional. Y la intención que teníamos el comité organizador es desarrollarlo desde un punto de vista, desde diferentes puntos de vista, es decir, tocarlo, por ejemplo, desde el punto de vista de una arquitecta, de una persona, de un profesional de la arquitectura que está acostumbrado a ver las propiedades desde otra óptica, no quizás tanto de la parte emocional como de la parte más objetiva o de la parte más estructural, obviamente, por tu profesión. Y antes que nada, y darte las gracias, Sara, porque desde el minuto uno respondiste a nuestra llamada con mucha ilusión y eso nos gusta porque todo lo que estamos haciendo en FAI tiene que ver por ahí, tiene que ver con la ilusión, con la motivación de los agentes inmobiliarios y con la certeza de que somos seguramente capaces de dar un mejor servicio a los clientes. Y antes que nada, Sara, quería preguntarte, sencillamente, ¿quién es Sara Velázquez? Cuéntanos un poquito quién eres, desde cuándo estás ejerciendo y cómo nos puedes ayudar. Buenos días, José María. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación para compartir con vosotros, porque, bueno, sembrar siempre está bien y en este caso los arquitectos pues tenemos mucho que decir. Pues soy una arquitecta que llevo ya 26 años trabajando. Empecé y sigo en el estudio que fundó mi padre en 1973. Bueno, en este momento el estudio de arquitectos pues lo componemos 9 personas, entre ellas mi padre, mi hermano Germán, Silvia Mingarro, bueno, toda una serie de excelentes profesionales. Bueno, pues a lo largo de la historia del estudio hemos construido muchísimo. Tenemos pues, más de 12.000 viviendas construidas, más de 80.000 metros de dotacional construidos. Y quizá por eso mismo una inquietud que siempre hemos manejado, bueno, no olvidemos que somos la generación que se crió con Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Pues una inquietud era que nuestro trabajo, hay que decirlo, es muy dañino para el medio ambiente. Nos dedicamos a destrozar, donde había trigales, nosotros construimos bloques, ¿no? Y de alguna manera queríamos devolver algo de eso que nuestro trabajo contribuye a quitar al planeta. Entonces, pues hace ya unos cuantos años que trabajamos mucho en temas de eficiencia energética, porque al final la eficiencia es el primer paso para que un edificio sea menos dañino para el medio ambiente, que no consuma energía, ¿no? Bueno, pues es un área que se nos dio bien y tenemos algunas obras pues, que han sido pioneras a nivel nacional y, bueno, alguna incluso a más nivel, ¿no? Hicimos el primer bloque residencial de España, Passive House, que es un sistema muy exigente para la eficiencia, un sistema que en Alemania lleva muchísimos años implantado, pero que aquí ha sido bastante novedoso. Y, por ejemplo, esa torre que se ve ahí detrás mía son 2 torres que tenían 360 viviendas, que fue el residencial más alto del mundo, Passive House, que las terminamos una en el 17 y otra en el 19. Y ahora, bueno, uno siempre quiere más, ¿no? Cuando algo te sale bien, quieres más. Entonces, ahora en lo que estamos es en 2 cosas, en los edificios de energía positiva, es decir, que no ya solo sean muy eficientes, sino que además consuman a lo largo del año produzcan más energía de la que consumen. Por una parte estamos en eso y por otra parte estamos en los edificios cuyos materiales se puedan regenerar, que no le quitemos cosas al planeta que luego no se puedan devolver. Y en ese sentido, por ejemplo, pues ahora uno de los que más contentos estamos es la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, que es un edificio mayoritariamente construido en madera, que va a ser además de energía positiva, sin sistemas de combustión. Y bueno, y el último área, pero no por ello menos importante, en la que trabajamos muchísimo es la rehabilitación, o como me gusta a mí decir, en la redención de los edificios.
edificios antiguos que lo último que hay que pensar es en demolerlos. Quizás sería lo más cómodo, pero es que ya no estamos para demoler nada, ¿no? Entonces, en ese ámbito tenemos ya más de 1.000 viviendas rehabilitadas y, bueno, pues como verás a lo largo de la charla, daré muchísimo la matraca porque rehabilitar compensa, iba a decir 100, no, 150% compensa. Te devuelve con creces lo que inviertes. Sin duda, pues bueno, yo estuve curioseando un poquito en tus perfiles y la verdad que abruma un poco saber incluso los premios que tienes, los proyectos en los que has intervenido, de todo tipo, ¿no? De edificaciones de ámbito privado, público, viviendas de protección oficial, como otros tipos de construcciones. Y bueno, lo que tú comentas, estoy muy de acuerdo, porque luego hablaremos un poquito más de la rehabilitación. Pero ahora quería comentarte por centrarnos un poco hacia lo que nos vas a contar en el Congreso. Los agentes inmobiliarios, Sara, tenemos un defecto, ¿no? Es que vamos a 1000 por hora y muchas veces no nos paramos a pensar. Por supuesto, no tenemos la formación técnica que tenéis vosotros y de la noche a la mañana nos comimos una normativa que, bueno, que nosotros muchos en algunos foros inmobiliarios bueno, pues dimos en llamar que era un imperativo legal, que era la normativa de la eficiencia energética, ¿verdad? Qué cosa más errónea, digamos, qué concepto más erróneo, ¿no? Cuando no adoptas ese mensaje, ¿no? De la importancia que tiene adquirir, e incluso en el proceso de venta, adivinar o digamos, estudiar cuál es la eficiencia energética de la propiedad que tienes que vender o que tienes que comprar, ¿no? Y siempre hemos querido pasar de puntillas, hemos considerado que no era parte de nuestro foco de trabajo, pero a la postre, con el paso del tiempo, nos hemos ido dando cuenta que realmente tiene muchísima más importancia de la que le queríamos dar. Uno cuando compra una vivienda o incluso cuando la vende, parte de ese valor está asociado a las prestaciones, las características, las instalaciones en fin, que te ofrece esa propiedad, ¿no? Y desde ese punto de vista, tenemos poco implementado en el protocolo de una agencia inmobiliaria, lo que en algunos países ya está más trabajado y algunos llaman la hoja de inspección técnica o el checklist técnico de la vivienda, donde uno al principio de todo, cuando va a comercializar la propiedad, pues revisa las instalaciones, la envolvente térmica, pues la carpintería exterior, el sistema de climatización, pues lo revisa y lo puntea y digamos empieza a tener información sobre qué necesidades puede tener esa vivienda a corto y medio plazo que van a afectar pues, a su eficiencia energética. Aquí, Sara, te quería preguntar qué experiencia has tenido con agentes inmobiliarios hasta ahora, si es que has tenido alguna, y qué, no sé, cómo nos ves, qué visión tienes de la profesión. Pues yo experiencia he tenido bastante reciente del último año y me he quedado encantada porque, hombre, lógicamente en el ámbito de eficiencia a mí pues no tenían nada que decirme, pero ha habido otros muchos ámbitos de papeleos, de cosas para mí totalmente ininteligibles en las que se han ocupado de todo, pero explicándome. Y me ha encantado eso. Bueno, yo te lo hago todo, pero te lo voy a explicar por si en algún punto tú tuvieras una objeción y para que tú lo entiendas, ¿no? Entonces ha sido para mí una experiencia súper positiva. Creo que he tenido mucha suerte con los profesionales que he dado, ¿no? Pero sí que es verdad, y yo que no se hace caso al tema de la eficiencia, pero yo tampoco flagelaría a los vendedores. Creo que, o sea, a vosotros que estáis aquí en mitad del proceso, porque realmente es algo que el público todavía tampoco os lo está pidiendo. Ni el vendedor ni el comprador lo están pidiendo. Entonces creo que es un momento súper bueno para que vosotros, yo por ejemplo es lo que quiero hacer en mi charla, dar 4 consejos súper prácticos, como si fuera una receta de cocina, pero con ellos vais a poder asesorar, pues al mismo nivel que ya asesoráis en otras categorías, asesorar a los clientes y que entiendan perfectamente que si compran una vivienda con una calificación energética, que se enteren de lo que están comprando y de lo que les va a acarrear y de que esa vivienda, aunque en el momento te parezca de, bueno, y ya más adelante arreglaré, hay que ser muy conscientes de que la vas a arreglar y que cuanto más tarde, más dinero se va a comer, ¿no? Entonces, es un tema súper importante, pero que con muy poco
vais a poder también ofrecer ese gran servicio en ese área. Sí, bueno, eso entronca un poquito con el título de tu ponencia, que va a hablar un poco que habla sobre la hipoteca energética. Y yo, bien entendida para mí, eso significa que a veces lo barato sale caro, ¿no? Como decían nuestras abuelas, ¿no? Es decir, que hay que poner un poquito más de foco, tanto cuando vendes, a la hora de poner el valor de una propiedad, como cuando compras, pues eso, digamos, esa radiografía técnica de la vivienda, para que tú sepas lo que estás comprando, ¿no? Porque ¿de qué me sirve comprar una vivienda barata si luego voy a tener que invertir un 20% en ponerla un poco en condiciones para que eso no sea, digamos, un problema a la hora de cuando llegan los cambios térmicos, en las zonas de calor, en las zonas de frío? Bueno, lo estamos viendo actualmente en muchos municipios, cómo se está invirtiendo sobre todo en la envolvente térmica y en mejorar esas viviendas, que hay muchísimas en España, porque no olvidemos que el parque de viviendas español tiene una antigüedad superior a los 42 años. Tenemos muchísimas viviendas de los años 60 y 70 que son bastante poco eficientes y que a veces con un buen trabajo realizado desde el punto de vista técnico podemos mejorarla, digamos, de una forma apreciable, ¿no? Y todo esto, yo creo que los agentes inmobiliarios tenemos que saberlo contar, tenemos que entenderlo primero. No hace falta que nos hagamos especialistas, pero sí tenemos que saberlo contar a nuestros clientes. Es parte del valor añadido del servicio que podemos ser capaces de ofrecer. Y en este sentido, hay otra cuestión que no sé hasta qué punto está ocupando tu tiempo profesional, pero a mí realmente me preocupa mucho. Estamos envejeciendo, o sea, hablamos de que dentro de unos años los boomers se van a jubilar, pues a lo mejor muchos de ellos con una pensión bastante precaria, y se van a encontrar viviendo en propiedades que tienen muchas deficiencias. Ya no hablo de climatización, ahora estoy hablando pues de que no tienen ascensor, de que tienen barreras arquitectónicas, de problemas de adaptabilidad a personas con movilidad reducida. Quería preguntarte, Sara, ¿hasta qué punto ves tú que hay conexión, que hay colaboración público-privada con las administraciones locales o autonómicas en este sentido? Si se están trabajando y desarrollando, como tú bien decías antes, yo creo que es el momento de la rehabilitación, no es cuestión de derribar propiedades cuando tenemos un alto hándicap de oferta de vivienda, porque llevamos más de 12 años construyendo mucha menos vivienda de la que hace falta. ¿Hasta qué punto ves tú que por ahí hay posibilidades de hacer cosas? Muchísimo. Depende también de las comunidades. Es una pena que hay unas ayudas a nivel de comunidad, ¿no? Que son para, pues, por ejemplo, para estos temas de accesibilidad, y hay otras a nivel nacional de relativamente reciente aparición que son para la eficiencia. Es una locura este reino de taifas en el que vivimos, en el que hay comunidades que tienen unas ayudas brutales, como es el caso de Navarra, una obra de accesibilidad te la pueden subvencionar en un porcentaje altísimo, ¿no? Y otras en las que no hay tantas ayudas. A mí me encantaría que se unificara todo este marco legal, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es súper importante que la administración ayude, porque siempre hay vecinos que pueden y vecinos que no pueden. Entonces, al final, para que estas obras no se bloqueen, es muy importante la intervención de la administración y que salgan adelante. Y ahora ahora hablamos de accesibilidad, de ascensores, de eliminación de barreras, hablamos de eficiencia, porque ya empezamos a hablar de eficiencia. Desde la guerra de Ucrania ya nos hemos hecho conscientes de lo que es la factura energética, un poquito al menos sí, ¿no? Pero hay otros temas de los que también iremos hablando, nos iremos fijando si una casa de hace 40 años, qué seguridad ante incendios ofrece, o qué protección al ruido nos ofrece si estamos en un entorno ruidoso, o qué condiciones de salubridad nos ofrece. Y siempre va a haber margen de mejora. No nos olvidemos que aproximadamente el 80% del parque edificado español está para rehabilitar, y todo lo que es anterior a 2006 es ineficiente energéticamente. Más o menos, pero es ineficiente energéticamente. Entonces, poco a poco iremos haciendo una revisión más completa y siempre haremos el chip de revisar respecto a lo nuevo. ¿Cómo se está construyendo lo nuevo? Si estamos hablando de que el nuevo construimos edificios que se autoabastecen de energía, pues imagínate, cada vez iremos exigiendo más a la rehabilitación para que en la medida de sus posibilidades se pueda parecer a lo nuevo.
Sin duda tenemos una oportunidad ahí de profundizar un poco y de aprender. Lo curioso es que uno ve residenciales de principios de los años 2000 y se da cuenta de que tiene una eficiencia energética muy limitada. Estamos hablando de que te puedes encontrar residenciales de vivienda pues con urbanización privada, con zonas comunes, ajardinadas, pádel, piscina y todo esto, y resulta que luego te da una etiqueta energética entre E y F y algunos echan las manos a la cabeza, pero la realidad es así. Y fíjate, Sara, también que nosotros sí que es verdad que como agentes inmobiliarios sí que solemos preocuparnos de cuál puede ser el coste promedio de una vivienda para reformar, pero lo hacemos siempre desde el punto de vista de las comodidades, del desarrollo interno de la vivienda, de que voy a poner la cocina nueva, el baño nuevo, pero que poco hablamos del aislamiento térmico, que poco hablamos del ruido, por ejemplo, cuando a lo mejor por encima nos podemos encontrar un vecino ruidoso y no sabemos que a lo mejor con una pequeña inversión podemos mejorar esto, ¿no? Yo creo que estas cositas nos interesan mucho, yo creo que tenemos mucho recorrido y sobre todo una sinergia muy importante que podemos establecer y que en nuestros equipos, de alguna manera tengamos colaboradores de vuestra profesión, tanto arquitectos como arquitectos técnicos que nos pueden ayudar mucho, como decía al principio, en la fase de prospección inicial y también en la fase de venta. Y también no olvidemos que hay agentes inmobiliarios cada vez más que trabajan para los compradores y qué importante es que cuando tú vas a recomendarle la compra a un comprador, bueno, pues que hablemos de estas cuestiones, no solamente hablemos de lo que te cuesta reformar una cocina, sino también de lo que te cuesta mejorar su eficiencia energética, ¿verdad? Y en este sentido, quería preguntarte, fíjate, tenemos un hándicap tremendo en el mercado del alquiler. Nosotros queremos llevar una propuesta a las administraciones públicas que vincule la rehabilitación en vivienda existente, o sea, es decir, la mejora de viviendas que igual no se están alquilando porque no están en condiciones, que la vincule con la apuesta luego en el mercado de vivienda de alquiler. Yo creo que aquí teníamos digamos, un campo para explorar muy interesante, donde que a lo mejor los costos no son tan elevados y si recibiéramos ayudas, podríamos destinar unas viviendas que hoy por hoy están cerradas porque no están en condiciones al mercado del alquiler. No sé si en algún momento dado has tenido oportunidad de conversar con la administración pública de este tipo de conexiones. Sí, es un camino que en Navarra, de hecho, lo tenemos ya implementado. Hay ayudas para la rehabilitación que son tienes que acreditar que eres el propietario y residente habitual en esa vivienda, y hay otras ayudas que son para destinar la vivienda al alquiler. Lo que pasa que han tenido un resultado desigual en Navarra porque se obliga a que esa vivienda se someta a un régimen de alquiler protegido durante X años, ¿no? Entonces hay propietarios pues que igual se animarían a sacar su vivienda al mercado, pero que son temerosos de atarse durante X años. Claro, yo por otra parte entiendo la administración, si da un dinero de los fondos públicos, pues quiere tener una garantía de que esa vivienda va a estar en el mercado y va a estar a un precio razonable, ¿no? Entonces, pues está ese tema y es súper positivo. Quizá pues falta terminar de engranarlo, ¿no? O bueno, igual hay que dejarlo como está, no lo sé. Yo creo que tenemos que empujar ahí de la mano los profesionales como tú y los agentes inmobiliarios. Ahí en Navarra tienes la oportunidad con AINA, que entiendo que conversas con los compañeros de la Asociación de Navarra, que nos están ayudando tanto en la organización del Congreso. Pues ahí hay que apretar, tenemos que empujar, tenemos que llamar la atención y decirle a la administración pública que todo lo que sirva para aumentar la oferta, bienvenido sea. No hay que poner demasiados corsés, porque si pones demasiados corsés y limitas tanto las cosas, al final el propietario no va a poner la vivienda en el alquiler, porque si ni tiene la seguridad jurídica hoy por hoy en todo el territorio español que debería de tener, y seguramente tampoco tiene las ayudas. Y digamos que buscarlo todo por un corsé de limitación de rentas o demás, bueno, pues al final esto no ayuda, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos un parque de vivienda existente con un potencial de mejora terrible. Y de todas estas cositas vamos a hablar el día 8 y 9 de noviembre. Y para finalizar, Sara, quería preguntarte, no sé, ¿qué nos puedes apuntar? Danos un tip, danos un... Oye, no os perdáis esto porque os voy a dar mensajes, os voy a dar cositas que os vais a llevar, pildoritas que podéis ejecutar rápido. No sé, danos algún adelanto pequeñito. Pues bueno, mi idea es dar
una receta de cocina súper sencilla. Si tú sigues los pasos, vas a poder asesorar en los aspectos clave relacionados con la eficiencia y la rehabilitación a tu cliente. Empezando por diferenciar qué es la eficiencia y qué es una edificación sostenible, sana, que parece que todo el mundo lo mezclamos todo, ¿no? Siguiendo por qué es realmente rehabilitar en eficiencia y entendiendo cómo le podemos sacar partido a ese, lo que vosotros decís, el imperativo legal del certificado energético, pues no, vamos a verlo como un elemento amigo al que le vamos a sacar partidazo y te aseguro que va a ser en aproximadamente un minuto. Un minuto voy a necesitar para explicaros cómo sacar partidazo al certificado energético. Luego vamos a seguir entendiendo un poco qué puede y qué no puede la rehabilitación, porque hay gente que se cree que es una varita mágica, que todo lo puede. Bueno, pues vamos a entender qué puede y qué no puede una vivienda rehabilitada. No siempre va a poder ser una vivienda de energía positiva, una vivienda calificación A, pero con sencillas claves también vamos a entender hasta dónde se puede llegar. Vamos a dar también una pincelada de futuro, porque esto es una foto, o sea, estamos aquí en la línea, pero es que la línea va a seguir. O sea, tenemos una directiva europea que se acaba de publicar, que en 2025 va a caer sobre nuestras cabezas cuando se transponga la normativa española, y vamos a ver qué se nos viene para más adelante, porque siempre en edificación hay que actuar con un poco de visión de futuro. Los edificios son para muchísimos años y no queremos pasar por esa casa que vendimos hace 2 años y pensar que ya está obsoleto el consejo que dimos. No, tenemos que tener una visión global. Y por último, pues trabajaremos un poquito en un resumen de esos consejos clave para que, igual que en el resto de áreas estáis dando un servicio de 10, en el área de la eficiencia, pues también lo podáis dar y tengáis clientes todavía más satisfechos. Y qué importante es, y lo sabemos los agentes inmobiliarios, ser capaces de diferenciarnos, de aportar servicios de valor para mejorar la experiencia del cliente. Y con esto me quedo, Sara, pues con mucha ilusión, con muchas ganas, quedan todavía unos meses, pero con muchas ganas de escucharte y muy agradecido por, como decía, desde el minuto uno, la predisposición que has tenido hacia el colectivo. Y nada, pues muchísimas gracias, Sara, y hasta pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros, que como te digo, pues siempre estamos encantados de sembrar, de divulgar y de promover todo lo que sea mejorar los edificios, pues estamos encantados. Así que muchísimas gracias y hasta dentro de nada. Y nada, los que nos estáis viendo, que lo haréis un poquito más tarde, pues deciros que os esperamos el 8 y 9 de noviembre en Pamplona, en el Palacio Baluarte, con muchísima ilusión de veros y de compartir y de mejorar como profesionales y de pasar un buen rato. Gracias a todos.